Ahora, hermanos, vamos hasta la carta a los Gálatas. Vamos a iniciar, gracias a Dios, este capítulo 5. Un llamado a estar firme en la libertad, pero en la libertad a la que nos lleva Cristo. Carta a los Gálatas, capítulo 5, hermanos. Vamos a leer los versículos del 1 al 4. Puede quedarse sentado, hermanos. Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Oremos. Gracias, Señor, por regalarnos estos versículos. Permítanos, Padre, ser guiados por su Santo Espíritu para poder encontrarnos con esa enseñanza que tanto necesitamos. Un llamado a estar firme. Usted nos trae de la esclavitud a una libertad espiritual, pero es necesario, Señor, que cada uno de nosotros estemos firmes en ella. Pero esto es lo difícil, Señor. Esto es lo difícil, esto es lo imposible para la carne, pero lo posible para todo aquel que es guiado por el Espíritu. Señor, le suplico que me dé autoridad para llevar su palabra, así como también para guardarla y ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén. En este capítulo, hermano, hay un llamado del apóstol. Desde que iniciamos el capítulo 1, donde Pablo nos permite darnos cuenta de que él goza de la autoridad para anunciar el evangelio por un llamado directo de Cristo, de tal manera que no hay duda alguna para pensar que él no es un apóstol, es un apóstol. Pero lo más relevante es el hecho de que nos lleva a que hay únicamente un evangelio, y el evangelio es Cristo. Escritores de evangelio, los que nosotros conocemos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, escritores, pero evangelio, buena noticia, Cristo. Entonces, y luego, como a lo largo de su ministerio, ya interactuando en la iglesia que está inmersa, que está en medio de las naciones gentiles, las diferentes situaciones por las que él pasa, así como también el hecho de cómo es perseguido. Y veíamos de tal manera en el capítulo 4 cómo siempre este grupo de judaizantes está haciendo uso de las malas intenciones con un solo propósito: hacer que miembros que ya llegaron al conocimiento de Cristo se aparten, lograr una fuga de ellos, hacerlos sus admiradores, hacerlos sus seguidores, en vez de ser seguidores de Cristo, haciendo a un lado el hecho de que todo aquel que está en Cristo no tiene necesidad de ir a la ley, no tiene necesidad de pasar por la circuncisión, no tiene la necesidad de cumplir ningún precepto. ¿Por qué? Porque Cristo lo ha hecho todo. Así como también tener la seguridad que aquel que quiere ir a la ley, simple y sencillamente está mostrando un desprecio hacia el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es el que manda a su Hijo para que Él dé su vida por nosotros, y de esa manera podamos estar nosotros, podamos ser declarados limpios, declarados sin culpa, y estar en esa relación de paz con nuestro Dios, con nuestro Creador. Y luego en este capítulo 5, hay un llamado a estar firme, o sea, a permanecer. Pero no es el hecho, hermano,
de estar firme como puede estar un policía a la orilla de la carretera mientras está haciendo un retén, un soldado cuidando o defendiendo una posición. Es el hecho de estar firme en la fe, de ser inamovible, de no mirar a los lados, sino tener los ojos puestos en Cristo como el único que nos puede llevar o que nos ha llevado a tener una libertad espiritual en donde ya no hay miedo al pecado, en donde ya no hay miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo ha pagado nuestras culpas y Él nos ha dado vida eterna. Entonces, en esta ocasión hay una interrogante. ¿Qué debemos hacer nosotros para estar firmes en Cristo? Dice el versículo 1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Acompáñenme por favor hasta la carta a Filipenses y nos vamos a quedar en el capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Lo primero que nosotros debemos hacer para estar firmes en la libertad a la que Cristo nos ha llevado es apartarnos de los enemigos de la cruz. ¿Cómo así? Si los judaizantes le estaban diciendo a los gálatas: señores, ustedes tienen que pasar por el cumplimiento de la ley, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que reconocer que Pablo no es ninguna autoridad, y al desconocer la autoridad de Pablo, estaban desconociendo también la autoridad que había llevado a Pablo a estar frente a ellos y darles esa buena noticia. Ya sucedía lo siguiente: era un apartarse, pero un apartarse hacia donde no se debe hacer. Entonces ahora vamos a aprender, según la carta a los Filipenses, un apartarse a lo que se debe hacer para permanecer firme, y es alejarnos de los enemigos de la cruz. Carta a los Filipenses capítulo 3 versículo 18 dice de la siguiente manera: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Repito el versículo 18: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Bien, dijo Pablo en el capítulo 4 que él sufría como una mujer en trabajo de parto. O sea, ese era el dolor que él estaba experimentando al ver que aquellos que ya conocían a Cristo ahora se estaban inclinando a seguir falsas doctrinas, algo que ya había quedado en el pasado. Entonces, a esas personas es a las que Pablo les dice enemigos de la cruz. Pero, ¿será que todavía hay enemigos de la cruz, hermanos? Claro que sí. ¿Y quién puede ser un enemigo de la cruz en este tiempo? Todo aquel que no sigue a Cristo, todo aquel que nos invite a nosotros. Sencillo, tenemos dispuesto a venir a un culto, pero de repente surge algo que llama nuestra atención y decimos: no voy a ir ahora, voy el viernes. Llega el viernes, otra invitación, no voy. De todas formas, el domingo hay 2, 3 cultos. Y así vamos nosotros decayendo en esa necesidad de conocer cada día más a Cristo, en esa necesidad de que nuestro vínculo con Cristo cada día sea más estrecho.
Ya no nos interesa la palabra de Dios. Al inicio teníamos la necesidad de leer, ahora ya no. Entonces, todas esas cosas que nos inclinan son los enemigos de la cruz, porque al final estorban nuestro crecimiento espiritual. Pero hay algo todavía un poco más fuerte, y posiblemente es lo que a muchos, o a mí en lo personal, me costaría reconocer mi estilo de vida, mi testimonio, a quienes con mi vida llevo al enfriamiento. Puede ser mi familia, puede ser a los que me conocen, por una frase bien común y que creo que la mayoría de nosotros la hemos escuchado. Y para ser como él, ¿para qué voy? ¿Sí? ¿Cuántas personas hay que están en el cristianismo y siguen fumando? ¿Cuántas personas hay que están en el cristianismo y siguen consumiendo alcohol? Pero eso es lo más fuerte, hermano, es lo más evidente. Pero ¿cuántos de nosotros, llevando en apariencia un estilo de vida cristiana, nuestra mente todavía no se ha renovado y seguimos pensando como pensábamos antes de ser cristianos? Nos siguen gustando las cosas que nos gustaban antes. Hay personas que nos siguen cayendo mal y lo expresamos y lo vemos como algo normal. Fulano me cae mal. Tenemos enemigos. No vivimos en armonía dentro de la iglesia y lo que es peor, muchas veces ni dentro de la misma familia. Nos volvemos enemigos de la cruz. Aquellos no querían que se circuncidaran, pero lo que pasa es que la palabra de Dios dice que la verdadera circuncisión es la del corazón. Entonces, se ha circuncidado nuestro corazón, se ha renovado nuestro corazón. Hay en nosotros esa evidencia de que hemos nacido de nuevo. Entonces, de eso en aplicación es lo que habla este versículo 18. Porque por ahí andan muchos. O sea, esos muchos puedo ser yo. Puede ser uno de ustedes, lo digo con respeto, o un hermano que nos esté compartiendo por medio de internet con nosotros, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de Cristo. Si yo tengo algo en mi corazón contra uno de mis hermanos dentro de la congregación, ¿será que estoy viviendo ese amor que Cristo quiere que viva? No lo estoy viviendo. Entonces soy enemigo. Porque ¿quién está enfrente de mí? Es mi prójimo, es el rostro de Cristo. Entonces, bonito sería, hermanos, tomar este versículo y aplicarlo sobre los Gálatas, pero lo fuerte es cuando lo aplicamos a nuestras vidas, porque nosotros mismos podemos ser, no necesariamente como ellos lo estaban viviendo, como el apóstol se lo está diciendo. Miren, ellos lo quieren llevar a la circuncisión, ellos lo quieren hacer seguidores de hombres. Ellos se consideran falsos maestros y no saben nada. No conocen al verdadero Cristo. No lo sigan. Manténganse firmes. Vivan en esa libertad. Ustedes antes eran esclavos. Por la ley ustedes estaban muertos porque eran incapaces de cumplir. La muerte tenía potestad sobre ustedes, pero ahora ya no. El pecado tenía potestad sobre ustedes, pero ahora ya no. Yo los redimí. Yo les di libertad. Entonces debemos apartarnos de aquellos que son enemigos de la cruz. Ahora, si nos apartamos de aquellos que son enemigos de la cruz, entonces debe haber en nosotros un anhelo a la justicia de Cristo. El anhelo, hermanos, es un deseo intenso por algo o hacia algo. En este caso sería por la justicia de Cristo. Siempre en este capítulo 3 de Filipenses
Pero retrocedamos un poco en el versículo 9. Le voy a leer desde el versículo 8, hermano. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Número 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, dice el versículo 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Bien. Lo que debería de haber, o lo que debe de haber en el corazón de todo cristiano, en mi corazón y en su corazón, la necesidad de conocer a Cristo. Pero ¿cómo podemos conocer cada día más a Cristo? Porque ese es el verdadero conocimiento que debe de haber en nosotros. Uno, su palabra. ¿Cómo vivió Cristo? ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Qué distancia hay entre lo que yo estoy viviendo en este momento y lo que debería de vivir según la voluntad de Cristo? Porque el criterio es Cristo. ¿Está mi vida ordenada? ¿Vivo según su palabra, según lo que está escrito en la Biblia? ¿Qué efecto tiene en mi vida el sacrificio de Cristo? Cuando el pueblo escogido, cuando Israel salió de Egipto y llega a la tierra prometida, bueno, a medio camino ellos todavía iban anhelando lo que tenían en Egipto. ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Seguimos todavía añorando lo que el mundo nos daba o estamos disfrutando de nuestra nueva vida? Es una pregunta que cada uno de nosotros nos debemos responder. Si yo le comparto la experiencia, si este fuera un examen, ya lo aplacé. Estoy hablando de mí. Ya lo aplacé. ¿Por qué razón? Porque puedo decir o repetir lo que dijo Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero yo no lo anhelo realmente. Porque la vida de Cristo no fue una vida fácil. La vida de Cristo solo es posible vivirla espiritualmente, pero mi cuerpo se resiste porque no quiero dejar aquellas cosas que a mi carne todavía le siguen haciendo vibrar. Entonces, dice, y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, no en lo que yo pueda hacer. ¿Y por qué les dice Pablo esto? A los filipenses, que también es aplicado, porque la carta a los filipenses es un llamado a mantenerse firmes en la libertad que Cristo da, tal como Pablo está invitando a los de Galacia. Querían volver, ellos querían saber qué podían hacer, se estaban apartando de la sana doctrina, pero la palabra de Dios nos llama a nosotros a que vivamos una libertad espiritual, en donde si nosotros por la misma palabra nos damos cuenta de que hay un conflicto entre lo espiritual y lo carnal, hay una guerra, pero en esa necesidad
de conocer cada día más a Cristo, nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo. De tal manera que la carne debería de tener en nosotros menos poder. Pero en la práctica nos cuesta. En la práctica nos cuesta, hermano. A esta iglesia a la que Pablo le estaba hablando, se le estaba endulzando el oído, por decirlo de esa manera. Se le estaba poniendo ante sus ojos una falsa enseñanza y se estaban encantando por ella. Y hacían a un lado el verdadero evangelio. Se estaban dejando llevar por los enemigos de la cruz, por aquellos que solamente estaban tratando de hacer creer que la muerte de Cristo no tenía ese poder de dar vida, no podía justificar a nadie. Y por lo tanto, mientras no se superara ese primer paso, no se podía anhelar la justicia de Cristo. Pero Pablo dice, no, vayan a esa libertad, olvídense por completo, ustedes no tienen nada que estar buscando en sus propias fuerzas, ustedes tienen que estar seguros, tienen que encaminarse, tienen que vivir cada día de tal manera que el sacrificio de Cristo sea una realidad en sus vidas que les impulse a seguir adelante y mantenerse fieles. No dejen que nada los encante, no dejen que nada los embruje, no dejen que nada les llame la atención. Busquen conocer cada día más a Cristo, estrechen su relación con Él. Pero a nosotros nos cuesta. Nos cuesta porque aunque la muerte de Cristo y ese regalo hacia nosotros es un acto consumado en nuestras vidas, darlo como algo que tiene efecto diariamente y que nos debe llevar a crecimiento espiritual, no es una realidad. Muchas veces nosotros con facilidad queremos conocer lo que el mundo nos puede ofrecer. Vamos a un ejemplo con esto de la pandemia. Recuerdo que cuando comenzó había que estar leyendo y leyendo y leyendo y querer tener lo último, conocer el virus, cómo se podía evitar un contagio, qué medicamentos poder utilizar, qué secuelas podía dejar la enfermedad, llenarnos por completo a los que trabajamos en esa área. Hermanos, si así anheláramos conocer a Cristo, le garantizo que yo sería un buen cristiano. Fíjese cuánto laboratorio, y no digo con esto que lo que se ha hecho es malo. Estoy nada más diciendo la necesidad de llegar a tener una solución accesible que pueda terminar con este problema de raíz. ¿Cuánta investigación se hizo por una vacuna? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a la lectura de la palabra de Dios en un día? No tenemos tiempo. Nos cuesta, si no es su caso, gracias a Dios, pero nos cuesta. Nos cuesta tener una hora para leerla. Nos cuesta tener un tiempo de oración. Pero aún más, nos cuesta vivir una palabra de un versículo. Nos cuesta vivir esa necesidad de conocer cada día más a aquel que murió por nosotros. Pensemos por un momento si de repente llegase a nuestras casas un presente, un regalo.
de una persona que nosotros no conocemos, ¿verdad que sí nos interesaríamos por saber quién es? Por estrecharle su mano y darle la gracia. Pero nos cuesta, hermano, abrirle el corazón a Cristo y caminar como Él quisiera que, o como Él quiere que caminemos. No anhelamos, o sea, no anhelamos esa justicia que llega a nosotros por medio de la fe y que nos muestra el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. No lo anhelamos. Por eso es que los Gálatas se estaban apartando y por eso es que muchos cristianos en este tiempo también nos hemos enfriado. Nos hemos enfriado, hermanos. Porque no anhelamos conocer a aquel que dio su vida por nosotros. Ahí están los 4 escritores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero no hacemos un tiempo. ¿Y dónde está la vida de Cristo? No hacemos un tiempo para leer un libro. Entonces, por esa razón es que no se puede vivir plenamente esa necesidad o ese deseo de conocer esa justicia que ha llegado a nuestras vidas por medio de Cristo. No existe en nuestro corazón esa necesidad que había en el corazón de Pablo cuando él dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. Es como si nosotros llegáramos a nuestras casas y desde antes de salir le decimos a nuestros hijos, mira, yo quiero que hagas esto para cuando yo regrese. Y qué bonito sería que al regresar nosotros encontráramos a nuestros hijos, no que hayan terminado lo que les dejamos como tarea, pero que estén ocupados trabajando en ello. ¿Verdad que nos encantaría? Pablo mismo estaba trabajando. Cristo le dijo, le es necesario, le dijo a Ananías, saber cuánto ha de padecer por causa de mi nombre. Y comenzó Pablo a trabajar, se fue a prepararse, luego se fue a trabajar y no descansó. Aún estando en una cárcel fría, oscura y encadenado, no paró de escribir, no hizo a un lado su responsabilidad, siguió trabajando para las iglesias y engrandeciendo la obra. Pero, ¿será que a nosotros, si Cristo nos hiciese, se parase enfrente de nosotros, nos va a hallar en la justicia de Él y no en la justicia propia? Es bien difícil. ¿Será que esa muerte de Cristo en nuestras vidas tiene la importancia que debe de tener o que amerita tener, de que regenere nuestras vidas, de que vivamos diferentes, de que busquemos hacer su voluntad? Es difícil, pero ese es el llamado. Ese es el llamado, hermanos, a la que la palabra de Dios nos lleva a anhelar la justicia de Cristo. Dice el versículo 9 y luego el 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Versículo 12 de esta carta a los Filipenses, capítulo 3, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir, o sea, tomar aquello para lo cual fui también tomado por Cristo Jesús. Es momento, hermanos, en que asumamos
a que vivamos esa condición a la que hemos sido llevados, hijos de Dios, pero no de nombre, sino de testimonio fieles de la obra de Dios, de la obra de Cristo en nuestras vidas. Entonces, antes de anhelar conocer lo que me ofrece la ciencia, antes de anhelar conocer lo que me ofrece el mundo, debo buscar conocer a Cristo. Porque solo de esa manera me voy a mantener firme. Solo de esa manera nos vamos a mantener firmes. ¿Qué es lo que le da la solidez? ¿Qué es lo que le da la seguridad a las relaciones? ¿Qué es lo que le da la integridad a las familias? Es el conocimiento. Es el conocimiento. El conocimiento nos lleva a la comprensión. ¿Cómo así? A mí siempre me ha llamado la atención en mi trabajo cuando veo personas que ya tienen 40, 50 años de estar casados. ¿Cómo fue eso posible? Porque se conocieron, porque hubo comprensión. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice no que lo haya alcanzado ya, él se está mostrando como un ejemplo de lucha, como un ejemplo de buen trabajador. Él mismo se plantea como un buen soldado, como un buen atleta, como un buen labrador, como alguien que no descansa, que reconoce que tiene debilidades, pero que sus fortalezas están en aquel que le llamó. Es la misma fortaleza nuestra, el Espíritu Santo. Entonces, para que nosotros nos podamos mantener firmes, para que lo que el mundo me ofrece a mí, para lo que el mundo le ofrece a usted, no sea un atractivo, necesitamos conocer a Cristo. El conocimiento de Cristo y la aplicación de ese conocimiento a nuestras vidas, no según nuestra voluntad, sino según la voluntad de Dios, es la que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos firmes y a disfrutar de esa libertad a la que Cristo nos ha llevado. Repito, hermano, nosotros éramos esclavos en un mercado. De ese mercado fuimos comprados por la sangre de Cristo, pero no fuimos comprados para vivir en esclavitud, sino para vivir en libertad. De tal manera que ahora el llamado es, tal como dice Pablo, a vivir en esa libertad por la que Cristo murió, pero que también es una libertad por la que Cristo resucitó para darnos a nosotros esperanza de resurrección.